Bueno, estamos en la segunda parte del video, ahora sí. Después de haber compartido la charla de text esta, ¿no? Que se llama o tiene el título de que tienen los pobres en la cabeza, creo que nos va a servir para poder ejemplificar algunas de las características de aprendizaje que nos están sirviendo a nosotros. A ver, espero estar grabando. Quiero ver. Sí. Que nos van a ir sirviendo a nosotros para ejemplificar lo que vamos a ver. Yo les había pedido que pusiéramos, bueno, cuáles son las características, ¿sí? Que tienen, más que características, pensar, bueno, cuando hablamos de aprendizaje, ya dijimos que con las teorías psicológicas solamente no alcanza o no basta para explicar lo que es el aprendizaje. Entonces, pensemos, bueno, ¿qué factores van a intervenir? Por supuesto que hablando de estos factores, estamos hablando de algunos factores, no estamos todavía pudiendo determinar o decir que estos sean todos los factores que intervienen en el aprendizaje. Seguramente hay muchos más que podríamos hablar, pensar o teorizar nosotros, ¿sí? Pero por lo pronto, una de las primeras, de los primeros factores que lo venimos nombrando ya hace tiempo, es la matriz de aprendizaje. Matriz, ¿sí? Pensemos la matriz, si nosotros quisiéramos hacer, no sé, un dibujo, un bordado, ¿sí? Necesitamos para poder bordar un dibujo que va debajo, ¿sí? Donde tiene la forma que nosotros queremos bordar. Por ejemplo, eso se llama una matriz. Una matriz del diseño que nos va a ir dando las puntadas que hay que seguir, ¿sí? Para poder realizar el bordado. Bueno, pensemos más o menos que a esto nos referimos con matriz, a algo que está, ¿sí? Medianamente ya en causa o establecido, que marca cuáles son los canales por los cuales uno generalmente aprende. Por eso es que se define de esa manera, como la modalidad que tiene cada sujeto para organizar, simplificar, entender, comprender el universo y las experiencias que lo rodean. Y en esto pensemos distintos ejemplos. A ver, no es lo mismo aprender, por ejemplo, para mí, ¿sí? No es lo mismo tener que aprender un texto que tiene que ver con ciencias sociales o psicología, cuando yo hace años que vengo, ¿sí? Con ciertas matrices, donde los textos tienen ciertas características, donde se habla de ciertas cosas, que si de repente yo tengo que empezar a hablar de ingeniería o de física, porque mi matriz se ha ido amoldando a ciertos aprendizajes y no a otros, ¿sí? Pensemos que seguramente no van a ser los mismos las matrices de aprendizaje que puede tener un niño de un contexto, que vive en un contexto más, ni siquiera le llamemos rural, ¿sí? De las zonas donde nosotros nos encontramos, donde tienen un acceso quizás a la naturaleza, al patio, al parque, distinto que quien vive en ciudad y vive en un departamento. Entonces, las matrices en relación al contacto con lo natural y con la naturaleza y con los ambientes, ¿sí? Es distinta. Bueno, las matrices se van estableciendo desde que nosotros nacemos. No es lo mismo la matriz de aprendizaje de un niño donde en la casa, por ejemplo, estuvo acostumbrado a estar con animales, ¿sí? Hay muchos niños que tienen papás que tienen animales y que van y que les dan de comer y que incluso padres que se dedican a la cría de animales, que aquel que en la casa los padres son, por ejemplo, no sé, docentes y constantemente han estado en contacto con no sé, los manuales, el papel y el lápiz, la escritura, no es lo mismo, ¿sí? La matriz, y probablemente la accesibilidad a la lectura y la escritura va a tener matrices distintas. Y sí, pongamos de vuelta el ejemplo, no es lo mismo la matriz de aprendizaje de un niño que ya nace inserto en la tecnología que la matriz de aprendizaje que podemos tener nosotros al momento, ¿sí? De incorporar la tecnología. Nuestra matriz de aprendizaje no
no fue desde el principio tecnológica, ¿sí? Sino que tuvo que hacer todo un traspaso para eso. Entonces, son modalidades con las que uno va organizando la información, ¿sí? La información que accede, y en esta información estamos hablando de aprendizaje, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un sujeto epistémico que aprende una realidad? Bueno, esta realidad, ¿sí? Como yo la voy incorporando y la voy asimilando, y que de eso yo aprendo con mayor facilidad y con menor facilidad, bueno, todas esas formas de organizar el mundo tiene que ver con mi matriz de aprendizaje. Por supuesto que esta matriz de aprendizaje es medianamente estable, ¿sí? Es una de las características que tienen, se mantiene medianamente estable, es decir, generalmente la vamos manteniendo, todos tenemos más o menos la misma forma de aprender, pero es flexible, la podemos ir modificando. Que nosotros no seamos aprendices tecnológicos natos, no nacimos con eso, no quiere decir que nuestra matriz de aprendizaje no se pueda flexibilizar para ir aprendiendo esos contenidos. Y además son inconscientes, es decir, nosotros no nos damos cuenta de manera consciente de cuál es nuestra matriz o de cuál es nuestra forma de aprender. Perdón. Entonces, en el texto decía, y me parece importante rescatar lo que tenemos y debemos problematizar cuáles son las matrices de aprendizaje con las que vienen los chicos hoy en día. ¿Sí? Y dentro de esa generalidad de lo que podemos hablar, la niñez y cuáles son sus matrices de aprendizaje a nivel general, bueno, individualmente, ¿cómo ha aprendido ese niño? ¿Cuáles han sido sus motivaciones? ¿Cuáles han sido las maneras en las que ha ido aprendiendo? Y en esto no solamente, recuerden que cuando hablamos de aprendizaje, no solamente estamos hablando de lo escolar, sino que hay aprendizajes afectivos, cognitivos. Entonces hasta podríamos preguntarnos esto: ¿cómo aprendió ese niño lo que es el respeto hacia el otro, lo que es, no sé, ciertos valores, ¿no? Hoy en día no estamos cuestionando que el bullying, que los chicos, que si viene de la casa, que si no viene de la casa, bueno, ¿cuáles han sido las matrices de aprendizaje por las cuales han aprendido a amar? ¿Sí? Entonces, ¿haciendo qué amamos? Llamando la atención, abrazando, ¿cómo? Bueno, es importante entender o no dar por sentado que todos tenemos la misma base, sino que todos tenemos distintas matrices de aprendizaje. En el video que veíamos, podemos problematizar y cuestionar muchas de las representaciones que nosotros tenemos sobre ciertos grupos, ¿sí? Y cómo aprenden esos grupos. Por ejemplo, y tomando mucho de las palabras o de las reflexiones que traía Mayra en el video, esto de, bueno, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? ¿Por qué no les dura un trabajo? ¿Por qué prefieren vivir de planes y no de un trabajo? Pensemos cuáles han sido las matrices de aprendizaje de ellos. ¿Sí? Esto de hablar de pobreza estructural. ¿A qué se refiere? ¿Qué posibilidades han tenido de organizar esas experiencias? En ciertos contextos, cuando pensamos, no sé, te matan por un celular, ¿sí? ¿Qué matrices de aprendizaje ha habido ahí? ¿Qué valor tiene la vida de ellos? Entonces, ¿qué valor ellos pueden tener de la vida del otro? Bueno, ¿sí? Está bien que estamos poniendo como en un caso extremo, pero sirve para pensar o para ejemplificar matrices de aprendizaje. Después podemos irlas desmenuzando y haciéndolas mucho más finitas en el día a día y en lo que nosotros vamos viendo. Si no, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, piensen en cada uno de sus hijos. Y piensen si cada uno, quizás, sobre todo los que tienen 2 o 3 por ahí para comparar, si cada uno de esos niños no aprende de maneras distintas, no les interesan distintas cosas y no son más hábiles, es decir, aprenden más rápido algunas cuestiones que a veces tienen que ver o con lo corporal o con lo motriz, y otros quizás más con lo lógico-matemático, y otro quizás con lo espacial, y otro quizás con lo lingüístico, ¿sí? Y pensemos, bueno, ¿por qué hay distintas matrices de aprendizaje en cada uno de ellos? Otras de los factores que nosotros habíamos visto, si lo puedo cambiar, sí, era la disponibilidad para aprender. Y cuando hablamos de disponibilidad para aprender, justamente hablamos de lo que tiene que ver con los intereses y las motivaciones, y acá pensemos en
puntualmente en el aprendizaje escolar, bueno, ¿qué motiva a ese niño a estar sentado ahí a aprender? ¿Sí? Y habría que preguntarnos en esto de disponibilidad para aprender, y siempre pensemos que estos factores que nosotros estamos viendo, uno está relacionado con el otro, ¿no? Digo, probablemente la matriz de aprendizaje que tenemos influye en el interés que tenemos para aprender ciertas cosas y ciertas otras, ¿no? Y eso va a influir en las expectativas que tenemos acerca del aprendizaje escolar, y así una va a ir influyendo sobre la otra. Entonces, pensemos, pobreza estructural, ¿sí? Contexto de pobreza estructural, y donde las expectativas y las matrices hacia cierto grupo es, hagas lo que hagas, vas a estar siempre igual, ¿sí? Porque tu pobreza tiene que ver con una estructura de pobreza. Entonces, ¿qué disponibilidad puede llegar a haber? ¿Qué motivación puede llegar a haber en un sujeto al que desde pequeño, en algún punto y de manera inconsciente, ha ido aprendiendo que haga lo que haga, nunca va a poder llegar a algo más? Que nunca va a poder esforzarse un poco más. Y como contracara pensemos, por ejemplo, en este legado que es muy nuestro, que tiene que ver con los hijos de los inmigrantes, y este legado que existía de yo no puedo estudiar, vos estudiá para ser algo, ser alguien, ¿sí? Esto de que pareciera que sin estudios no eras nada, no eras nadie, porque vas a poder progresar. Entonces, digo, ¿qué motivación había en eso, o en ese discurso, o en esa matriz, que muchos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes fuimos como aprendiendo en esto de, y yo no tuve la posibilidad de estudiar, pero yo voy a hacer todo lo posible para que vos estudies? Incluso estaban como en la ideología, ¿no? Esto de mi hijo médico, arquitecto, abogado. Bueno, justamente, pensemos esto. ¿Qué me motiva a mí, o qué las está motivando a ustedes hoy en día al estar sentadas viendo este video, escuchando lo que yo estoy hablando, estudiando y dedicando horas a hacer trabajo, tenerlo que subir, pelearse con el internet? ¿Hay algo, alguna disponibilidad para poder aprender? Digo, mientras mayor sea el interés, mientras mayor sea la disponibilidad, más fácil lo vamos a aprender. ¿Sí? Es decir, incluso esto es hasta neurocientífico, hasta nuestro cerebro se dispone distinto cuando hay una motivación intrínseca que hace que yo me mueva y que eso lo tenga que aprender. Por eso hay contextos en los que aprendemos mucho mejor que en otros. Ustedes están en primer año y quizá no les ha pasado, pero a veces van a rendir en una mesa de examen, hay 3 profesores, se les hace una pregunta, uy, no la contestaron, y cuando uno les da la respuesta y dice, ah, sí, claro, eso no se lo olvidan más. ¿Sí? Quizás todo lo que tuvieron antes se lo van olvidando, pero lo que aprendieron en esa situación, no. ¿Por qué? Porque la disponibilidad, el ambiente, ¿sí? La situación está de estrés, y que yo tuve que ir, ¿sí?, generando un tipo de aprendizaje con ese profesor y respondiendo, bueno, impacta distinto. Entonces la disponibilidad es sumamente importante. Por supuesto que acá tiene que ver con el autoestima y el autoconcepto que tiene cada uno. Es decir, el autoestima es decir, cuánto me considero yo capaz para, ¿sí? Y el autoconcepto es, bueno, y la sociedad, ¿qué considera que yo puedo de eso? Entonces, estos dos conceptos tienen que ver con la disponibilidad. Si yo considero que soy inútil y no puedo acceder nunca a nada, o esto que muchas veces decimos, no me sale, yo no